Acá está Jorge Chávez, acusado de violación. Toda persona que enfrenta al órgano jurisdiccional acusado de un delito está envuelto en una burbuja, la burbuja de la presunción de inocencia. ¿Okay? Toda persona, todos somos inocentes mientras no se demuestre judicialmente nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Principio de legalidad. ¿El fiscal qué va a hacer? El fiscal lo que va a hacer es tratar de romper esa burbuja. Él va a tratar de romper esa burbuja. ¿Ok? Si el fiscal logra romper esa burbuja, con las pruebas en el juicio oral, va a desaparecer la burbuja y entonces el juez va a tener certeza de su responsabilidad. Pero recuerden que el procesado no está solo. El procesado que tiene a su boca, pues, que le pague el billete. El abogado lo que va a hacer es ¿qué cosa? Resistir al fiscal para que no rompa esa burbuja. ¿Sí o no? Si el fiscal logra resistir, el fiscal lo que va a hacer, a lo único que va a valorar es hacer una astilla por acá, pequeñas lesiones, pero no logra desaparecerlo. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo? Sembrando duda, porque no logró desaparecer la burbuja. Es como si yo quisiera entrar a esta puerta, a este salón, y empujo. Si no hay nadie, si no hay resistencia, yo entro. Pero si adentro hay alguien que está resistiendo. Ese es un juicio oral. Esta es la burbuja. Por eso que decía, como yo estoy presumido de inocencia, yo no tengo por qué demostrar mi responsabilidad. ¿Quién es el titular de la acción penal? El fiscal, ¿cierto? Si el fiscal es el titular de la acción penal, él tiene la carga de la prueba, ¿cierto? Si yo te imputo algo, yo te la tengo que probar. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso que puede guardar silencio. Pero hay abogados que son tan burros y dicen, mi abogado tiene derecho a mentir. ¿Quién me ha dicho que el patrocinado tiene derecho a mentir? A ver, busquen el artículo 2 de la Constitución Política que diga derecho a mentir. ¿Hay? No hay. No hay derecho a mentir. Que puedan mentir es otra cosa, pero no es derecho. ¿Qué? El derecho a mentir no existe. Pues no es un derecho constitucional. Pues no hay, pues. Entonces no. Tienes derecho al silencio, sí. Tu silencio no puede ser una circunstancia que asuma responsabilidad. No, no, no es tu silencio. El silencio no es ni aceptar ni negar, simplemente silencio. El que tú me acusas que he robado, pruébame que he robado. Pero usted dice, yo no digo nada. Pero usted estuvo ese día en la farmacia, no voy a contestar. Pero usted conocía al farmacéutico, no voy a contestar. El fiscal no puede decir, señor juez, que conteste. No, señor, yo quiero que no contesta, pues. No le debe contestar, ¿qué va a hacer? ¿Acaso su caso se basa en la confesión del acusado? El caso no se basa en la acusación del acusado. La confesión no es prueba. Antes en la Inquisición, sí, pues, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Por eso que en la Inquisición, al rato metía un agua en tu estómago, te hinchaba y tenías que... ¿Es cierto? Las torturas para que aceptes. Basta que digas que ya has descubierto América, ya eres culpable de todo el problema. La confesión ya no es una prueba tasada en nuestro país. Porque el oráculo ha dicho, la sola confesión del acusado no es prueba suficiente para condenarlo. Es más, la acusación del coacusado tampoco es prueba suficiente. El fiscal tiene que probar
su acusación con prueba periférica, con otras pruebas. Por eso es que guardan silencio. Por eso que está proscrita la inversión de la carga de la prueba. Está proscrita la inversión de la carga de la prueba. Bueno, en paréntesis, porque ustedes como abogados saben que si no van con pruebas, lo van a reventar, ¿sí o no? Por eso que ahora en el derecho penal y procesal penal ya no se habla de la inversión de la carga de la prueba. Ahora está de moda la teoría dinámica de la prueba. Ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque, y esto sobre todo se da cuando se atacan organizaciones criminales. Cuando hay autor mediato, lavado de activos, por ejemplo, pérdida de dominio. ¿Qué dice la teoría dinámica de la prueba? El que tiene mejores posibilidades de alcanzar la prueba a juicio está en la obligación de hacerlo. El que esté en mejores posibilidades. Y cuando la prueba entra al juicio, la prueba se convierte en prueba solidaria. Puede servir a cualquiera de las partes. Pero cuando presenten una prueba en juicio, no vaya a ser que con esa prueba que ustedes han presentado, lo sentencien. Y usted puede decir, un momentito, señor juez, esa prueba es mía, ¿por qué el fiscal lo tiene que utilizar? No, señor, este juicio es de los dos. Cualquiera lo puede utilizar, es solidario. ¿Entienden? Es solidario. Hay que tener mucho cuidado cuando no llevan todos testigos. Porque a veces los testigos se ponen nerviosos, le hacen un contrainterrogatorio y lo revientan. Y se acabó el asunto. Porque la prueba es solidaria. Porque ahora se habla de la prueba, de la teoría dinámica de la prueba, sobre todo para temas de organizaciones criminales. ¿Sí? Pero el principio general es la presunción de inocencia. Y como consecuencia de la presunción de inocencia, el imputado, el acusado, no está en la obligación de probar nada. Él puede guardar silencio. Entonces ahí viene la habilidad del fiscal y la habilidad del abogado. ¿Para qué? Para tratar de sacarlo de ese silencio. Y si está mintiendo, sacarlo y contradecirlo. Para eso se utilizan las técnicas del contrainterrogatorio. Pero si tú no sabes imputar, tú no sabes teoría del delito, de nada te va a servir ser un gran interrogador o un gran contrainterrogador si no dominas la teoría general. Aquí lo que está ocurriendo en los últimos años es que todo el mundo lo quiere preparar en litigación moral. ¿Te das cuenta? Litigación moral, lo quieren convertir en loros. Pero ¿qué haces tú sabiendo las técnicas de interrogar, contrainterrogar, de cómo se presenta la teoría del caso, de cómo hacer objeciones, alegaciones? Si no sabes teoría del delito. Si no sabes la parte básica, la parte fundamental que es la teoría del delito, si no sabes imputar. Aprende primero a imputar. Para aprender a imputar, tienes que aprender a dominar la teoría del delito. Si tú no dominas la teoría del delito, nunca vas a poder imputar bien. Si tú sabes teoría del delito, vas a imputar bien. Y si tú sabes teoría, imputas bien, el juicio es papaya. El juicio es técnica. El juicio oral es técnica. La presentación de la teoría del caso es técnica. El interrogar es técnica. El contrainterrogar es una técnica que se aprende. Un alegato final es técnica. Lo fundamental es el derecho penal. Siempre. Y recuerden, a litigar bien no vas a aprender en un cursito de un diplomado. No aprendes en los tribunales. Ahí lo vas a aprender. En el tribunal, día a día. En los diplomados, te van a dar simplemente los tips de cómo interrogar, cómo contrainterrogar. Pero si no lo practicas, es como el sexo, si no lo practicas te olvidas. Así es. O sea, hay que practicar todos los días, por lo menos fines de semana.
¿Sí? Para recordar. ¿Ah? La imputación consiste en una atribución de hechos de relevancia jurídica y que la Fiscalía debe considerar las categorías fundamentales del hecho penal: acción, tipicidad, antigüedad y culpabilidad. La que no responde únicamente al juez cuando define la responsabilidad, pues son parte del debido proceso. Es parte del debido proceso, principio del debido proceso. La persona tiene derecho a saber qué se le está imputando. Ese es su derecho. ¿Qué me imputas? ¿Qué hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿A quién lo hice? ¿Por qué lo hice? Eso es lo que yo tengo que saber. Si no, no hay imputación. ¿Para qué creen que se da en la etapa intermedia cuando hay acusación? Para el control de acusación. Y en el control de acusación, ¿qué se hace? Controla la imputación, pues. Para eso es. Controla la imputación. Control de acusación, control de imputación. Controla la acusación formal y la acusación sustancial. Y además, controla si la prueba es prohibida. Cuando tú vas a la etapa intermedia, cuando el fiscal acusa, se va al control de acusación. En audiencia, después de los 10 días que se pone traslado, y que por lo general, perdón, no son 10 días, sino meses, a veces años, ¿se cumplen los 10 días? Pregunto, lo que están indicando, ¿se cumplen los 10 días? Bien difícil, ¿no? Cuando vas a la etapa intermedia, vamos a borrar, ¿no? Esto está claro, ¿no? Sí. ¿Esto de acá? La teoría dinámica de la prueba, ¿está claro? Sí. Si no, si se han olvidado, la próxima semana hacemos otro diplomado. Cuando vas a la etapa intermedia, ¿qué vas a controlar? La acusación. Etapa intermedia. Doctor, pero eso es procesal. No, señor, no es procesal, es parte del derecho penal. Porque en etapa intermedia, ahí te tumbas el juicio. Ahí te tumbas el juicio. Un buen abogado en etapa intermedia termina. Un mal abogado se va a juicio. La etapa intermedia es fundamental. Que no pase la acusación. Que no pase la acusación. ¿Y qué hago en la acusación? Control de acusación. Control de acusación. ¿Sí o no? ¿Y qué significa control de acusación? En el fondo, control de imputación, pues. ¿Qué más? Control de identidad. Recuerde lo que decíamos hace unos minutos. Cuando yo acuso ya tengo que tener individualizado e identificado. ¿No es cierto? Para la investigación preliminar y son preparatoria, solamente necesito individualizar. Pero cuando voy a acusar ya tiene que estar plenamente identificado para evitar la homonimia después. ¿Qué más? Control de medios probatorios. Medios probatorios. ¿Sí? ¿Y qué control en la imputación necesaria? ¿Qué voy a controlar? Que sea clara la acusación. Que la acusación sea clara. Que no haya errores, ¿no es cierto? Que esté individualizado. ¿Qué más controlo acá? Que esté plenamente identificado. ¿Qué más?
medios probatorios. ¿Y qué controlan los medios probatorios? Prueba prohibida. Prueba prohibida. Esa es la audiencia. Toda la audiencia del control de acusación que se da en etapa intermedia versa sobre esto. No se olviden de algo. Toda audiencia tiene su tema probandum. Toda audiencia tiene su tema probandum. Toda fase del juicio oral tiene su tema probandum. Si yo estoy solicitando prisión preventiva, ¿cuál es mi tema probandum? ¿Qué voy a discutir en una prisión preventiva? El tema probandum. Que la pena sea mayor a 4 años, que la prognosis de pena sea menor a 4 años, que hay peligro procesal. ¿Qué más? Que haya suficientes y graves elementos de convicción. ¿Qué más? Que sea proporcional la medida, que sea necesaria y que sea urgente. 6 temas, no 3, 6 temas. Muchos se dicen no. Prognosis de pena más de 4 años, hay suficiente de convicción y hay peligro de fuga y peligro procesal. No, 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 aparte de eso, señores, la medida es proporcional. ¿Por qué es proporcional? La medida es necesaria porque es necesaria. Es urgente porque es urgente. Ese es el tema probando. Acá, ¿cuál es el tema probando? Que la acusación esté clara, que la acusación no tenga errores, que sea individualizado. Eso es lo que se discute. ¿Okay? ¿Qué más discuto? Acá no voy a discutir pruebas. La prueba es en el juicio. Oiga, pero usted me habló de medios probatorios. Sí, pero no voy a discutir si esa prueba establece la responsabilidad o no. El tema probatorio es: ¿esos medios probatorios son lícitos o ilícitos? Ese es el tema probando. Estoy en control. ¿Okay? Señora, mi patrocinado lo intervino a la policía, fue a su casa, hizo el registro domiciliario sin presencia de fiscal. Prueba prohibida, señor. ¿No estuvo el fiscal? ¿Sí o no? Señor, a mi patrocinado fueron a su domicilio con presencia de la policía y el fiscal, pero él no ha firmado el acta. No importa, estuvo presente el fiscal. La prueba no es prohibida, porque la norma dice: basta la presencia del fiscal. Si tú lo quieres firmar, no lo firmes, no es mi problema. Si quieres firmar, si no, no va. Yo lo voy a firmar, yo soy fiscal. Punto. Se negó a firmar, punto. La prueba pasa. Entonces, la discusión acá son prueba ilícita, prueba prohibida. ¿Cómo recogió el fiscal y la policía las evidencias, los elementos probatorios? Para saber si lo recogieron dentro del marco de la Constitución, respetando el debido proceso. Señores, tomaron su manifestación a mi patrocinado, pero no estuvo su abogado. ¿Cómo no estuvo su abogado? Prueba prohibida. ¿Cómo va a tomar su declaración si no está el abogado? Yo le entro hecho la defensa. Derecho constitucional. ¿Sí o no? Una pregunta. Dígame. Si recogen la prueba en un establecimiento penitenciario, por decir, personal penitenciario que no es policía ni sin fiscal, sería cuestionable. Le da cuenta al fiscal y lo que tiene que hacer el fiscal es pedirle al juez que en una audiencia de convalidación, tiene que ir a convalidación. Si el fiscal no lo hizo fuera del plazo, se reventó. ¿Por qué? Porque la policía tiene facultades en el Código Procesal Penal. El personal penitenciario, el personal de seguridad tiene facultades. Y si un personal penitenciario descubre a una persona que está entrando con droga, la tiene que retener. Llamará al fiscal para levantar el acta, pero el hallazgo lo hizo él. El fiscal no te va a firmar el acta de hallazgo porque el fiscal no estuvo presente. El fiscal te firmará el acta de pesaje y descarte e incautación de la droga. Pero el hallazgo, ese acto, como es un acto urgente, la policía da cuenta al fiscal y el fiscal tiene que ir a convalidar esa acción ante el tribunal de justicia. Si se olvidó, se reventó.
Porque la policía no va a esperar que venga el fiscal, pues. Imagínate que venga el fiscal, tiene que hacer actos urgentes. Doctor, una consulta. En el Código Procesal Penal también establece que las conclusiones de las actas firman todos los intervinientes. Sí. Y en el caso de que solamente, por ejemplo, en un tema de lo que es lesiones graves por accidente de tránsito, intervinieron 5 policías, de las cuales solamente firmaron 2 de las actas. Cuestionable. No es cuestionable porque ya lo firmó el policía. El tema es saber quiénes estuvieron ahí. Porque después de mí no ha habido 5, y 2 nomás. Ha habido 5 policías, pero no todos tienen la función de levantar el acta. Cuando la norma dice que firman los intervinientes, es lo que han intervenido en el acto procesal. Porque puede haber 5 policías. Uno está cuidando el muerto, otro está en escena del delito, el otro está haciendo el registro del cargo. Esa es la diligencia. Él está haciendo con el fiscal. Ellos firman, ellos están interviniendo. Los otros 5 no están interviniendo estrictamente en ese acto procesal. O sea, ¿en qué acto procesal? Porque imagínate, nosotros vamos operativos, por ejemplo. Vamos a la casa de un chorro. Entramos 20. No vamos a firmar el acta, pues. ¿Quién firma el acta? Cuando uno va a operativo, el fiscal dice, mire, compadrito, a ver, tú y tú se encargan del registro domiciliario y nacional, tú del registro personal. El resto es seguridad. O sea, ya se sabe quiénes van a intervenir en ese acto procesal. Entonces, si todos firmaron, por ejemplo, si es mujer, solamente la policía mujer la va a revisar. Pero están interviniendo en su casa 20. Los 20 no van a firmar. Firma el que hizo el registro con el fiscal. A eso se refiere, no al interviniente. No a todos los que han estado en escena del delito, sino hasta los vecinos tienen que firmar. A eso se refiere. ¿Okay? Intervinientes en el acto procesal del delito. ¿Ya? Oye, el plazo de convalidación. Creo que es 24 horas. Ahorita no lo tengo en la mano. Yo no soy codiguero, así que ni me pregunten, agarra tu código. Yo detesto a aquellos profesores que dicen el artículo tal, artículo de memoria. ¿Qué me sirve a mí? Aquí lo que deben servir son instituciones jurídicas. Ya después usted lo ve en el código, ahí está. ¿Estamos? Muy bien, entonces, cuando hablamos de los medios probatorios, vemos prueba prohibida. Aquí puede haber las concesiones probatorias, ¿no? Por ejemplo, están en la audiencia. El señor fiscal ha presentado el acta de registro personal firmada por el fiscal y firmada por el acusado. Señor abogado, estoy de acuerdo con eso, no se discute, pasa. Este registro personal, este recibo de luz que se establece que el señor vive en esa casa. ¿Algún cuestionamiento, señor abogado? Ninguna, pasa. Concesiones probatorias. Parte de la mecánica. ¿Okay? La medicina legal. Cuestiono, señores, el médico no es experto. O el médico no estuvo. Las cuestiones. Ahí viene el debate. El juez dice, no, pasa. En ese momento tú vas a limpiar la cancha. Para eso el expediente tiene que llevar limpio, virgen, ¿okay? al juez, porque recuerden, el juez de investigación preparatoria y que hace la etapa intermedia no es el mismo juez de juicio, ya lo saben ustedes de memoria, ¿no es cierto? Ya lo saben. El juez de juicio no conoce nada. Es más, ni siquiera dicta el auto de enjuiciamiento. El que dicta el enjuiciamiento es el juez de investigación preparatoria. ¿Estamos? El juez de juicio solamente dicta un auto que dice, fíjese día y hora para el juicio oral. Y se entera de los hechos en juicio. Él no conoce. Esa es la diferente en el juicio del viejo código. Porque en el viejo código el que hace el control es la sala que va a enjuiciar. Los 3 vocales que van a ir a juicio hacen el control de acusación. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están contaminando, pues. Después que han hecho el control de acusación, ya saben si lo van a sentenciar o no. Porque han analizado todo el expediente. Y el juicio oral simplemente es un teatro. Creo que ahí no pasaba lo mismo, doctor, para los delitos ordinarios, ¿no? Los ordinarios sí, los sumarios es diferente. Bueno, los sumarios sí conocían el que aperturaban el proceso. Ah, no, yo me estoy hablando de la parte del juicio oral. El que hace el control de acusación es la sala, en el viejo código, y van a juicio. En el nuevo modelo, el que hace el control de acusación es un juez diferente al que va a juicio. Por eso que el expediente tiene que ir, la carpeta que llamamos es saneada, porque el nuevo juez no conoce. En el viejo modelo, el juez de juicio es el juez de control. Entonces, cuando tú tienes a un juicio, por ejemplo, pasado tu control, ya sabes que lo van a sentenciar. Ya pasó el control. Es más, te dicen, los jueces, algunos, pues, doctor, no haga larga con la presentación de la teoría del caso. En el viejo modelo se llama requisitorio oral. No haga larga, doctor, ya conocemos.
cortita nomás, amiga, ahorita, cosas rapidita nomás. La resolves el caso. Ya lo han visto, pues. En cambio, en el nuevo modelo no. Porque en el nuevo modelo tú tienes que explicarle al juez lo que está pasando. Y no sabe. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia. Es más, dice el doctor, vamos a hacer el caso rapidito, el caso de los carboneros, ¿han visto? Que iban a ser indígenas. En 15 días han hecho el juicio oral y ya lo sentenciaron allá. En 15 días. La fiscal, doctora, mire, eso está claro, tanto problema, entonces vamos a sentenciar el caso y todo tenemos claro. Si estamos dando ahí, ¿en 15 días lo sentenciamos? Rápido. Pum, ya está sentenciado. Ya se contaminaron. Viejo código. ¿Se dan cuenta? En el nuevo modelo no pasa eso. El nuevo modelo pues se llama acusatorio garantista. Al juez tú le tienes que explicar como a niño lo que pasó. Por eso yo siempre digo, cuando uno hace la presentación de su teoría del caso, le tienes que contar los hechos al juez. Y le tienes que contar de la forma tan simple que un niño de 5 años te entienda. Porque si tú le cuentas eso a un niño de 5 años y no te entiende, el juez tampoco te va a entender. Porque los abogados, cuando tengo que caso, tenemos que ser cuenteros, contar cuentos. O sea, contar la historia. Si tu historia tiene relevancia penal, es un caso penal. Pero la Caperucita Roja es un caso penal. ¿Se trata del asesinato de la abuela o no? Claro. Y el testigo de la Caperucita. Es un caso penal. De un homicidio. Ya que después sacaron la prueba, es otra cosa. Pero es un homicidio. Es un caso penal. Si tú le cuentas a la Caperucita al hijo y te entiende que el lobo es un asesino y que entró a matar a la abuelita y la forma en cómo lo mató, cómo llegó y todas las circunstancias, oye, cualquier cuento, cualquier caso penal lo puedes contar con facilidad. Sí, es simple. Aprendan a contar cuentos. Porque ese es nuestro trabajo, contar cuentos. Si ustedes no saben contar, se enredan en la teoría, el juez dice, ¿y este baboso qué está hablando? Por eso, todo cuento tiene un título o no tiene un título. En la tapa del libro, que es lo primero que encuentras, es el título. La Caperucita Roja. Tú sabes que no vas a encontrar al lobo, a los 3 chanchitos, no vas a encontrar ahí. Por eso que cuando uno inicia su presentación de la teoría del caso, lo primero que tiene que decir es el título de la obra. Señor juez, estamos frente a un asesinato. El juez ya sabe que vas a hablar de un asesinato. Señor juez, estamos frente a un feminicidio. El juez ya sabe que vas a hablar de un feminicidio. Pero si tú no le dices nada y comienzas a decirle, señor juez, el día 3 de abril a las 4 de la tarde el acusado aquí presente estaba en su trabajo, luego de ir con sus amigos, se fue a tomar 10 minutos de agua. ¿Qué ha hecho este cojudo, Se fue a chupar toda la tarde. Después de 10 minutos que le cuentan, llegó a su casa y la mató a su mujer. Ah, caramba, pero mató a su mujer. Por ahí hubieras empezado, pues, baboso, a decirme que este pata mataba a su mujer. Y después me cuenta cómo sucedieron los casos. Título. Título. Nunca se olviden. Se empieza por el título. Para que el juez sepa lo que se va a tratar. Si no, no va a saber. ¿Ok? Entonces, aquí se habla de prueba prohibida. La prueba prohibida no se puede convalidar porque violenta derechos constitucionales. No lo puedes convalidar. Sin embargo, así como hablamos de prueba prohibida, también podemos hablar de la prueba irregular. La prueba irregular es aquella que ingresa, es decir, la prueba irregular es la que se consigue dentro de los márgenes de un debido proceso, pero que fue ingresado a la carpeta en forma indebida, violentando el procedimiento. Y como se ha violentado una norma de procedimiento, y si esa norma de procedimiento no sanciona con nulidad su falta, se puede convalidar. ¿Ok? O sea, la prueba prohibida no es convalidable. La prueba irregular, si la norma lo permite, se puede convalidar. ¿Por qué? Porque simplemente atentaste con una norma de procedimiento. Pero hay que tener mucho cuidado,
Porque hay determinados procedimientos en el código que establece que se sanciona, que si se falta ese procedimiento, se sanciona con nulidad. Lo tiene que saber. Un ejemplo de eso. A ver. Las cartas rogatorias. Para traer una diligencia o una prueba del extranjero, se tiene que hacer vía carta rogatoria. Y la carta rogatoria tiene un procedimiento. Yo pido mi carta rogatoria, lo pido al fiscal de la nación, el fiscal de la nación se va a la Cancillería lo manda al otro país, a su fiscal general, el fiscal general lo remite al fiscal del caso, o al fiscal de primera instancia para que recoja las pruebas que este fiscal ha pedido. Una vez que recoge la prueba, lo regresa por ese mismo camino. ¿Ok? A su fiscal general, el fiscal general a su canciller a nuestro canciller a nuestro fiscal general de la nación, y decía nomás, puede demorar como 2 años. Si ha recorrido ese camino, ingresa válidamente. Pero ¿qué ocurre en temas de drogas? La DEA le da una información al fiscal, por escrito, documento. Le informo que Juan Pérez tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Lo ingresó sin respetar el procedimiento de carta rogatoria porque es un informe internacional. Eso está sancionado con nulidad. Ese documento se expulsa de la carpeta. No hay forma de convalidarlo, salvo que después el fiscal solicite, o sea, no convalida la información, tiene noticias y hace el recorrido de la carta rogatoria para que le entreguen la información. Pero el documento ya es nulo, porque no respetó el procedimiento de la cooperación internacional. O sea, todos los procedimientos de cooperación internacional tienen que respetar el estricto proceso, y son clarísimos. ¿Estamos? Muy bien. Lo dijimos. La imputación debe definir con toda precisión, cuáles son los hechos que se le atribuyen al imputado, conforme a los tipos penales que se le indican. ¿Ok? A partir de la imputación nacen derechos elementales de la acusación, defensa y contradicción. O sea, no es imputar cargo, no es decir simplemente tú has matado, fulano de tal. No, imputación necesaria es hacer un análisis de toda tu teoría del delito. Usted lo mató. Ha habido una acción. Esa acción que ha consistido que usted lo mató está tipificado en tal delito, en tal artículo. Y no existe ningún error de tipificación, error de prohibición, no existe. O sea, la tipicidad está. Me tienes que explicar. Y su conducta es antijurídica porque no ha habido legítima defensa, no ha habido necesidad. Estoy analizando, ¿eh? ¿Ok? La culpabilidad lo voy a ver en la sentencia. Y es usted culpable para la fiscalía porque yo le puedo reprochar su conducta porque usted no es inimputable, señor. O sea, no es solamente describir el hecho, sino establecer por qué hay acción, por qué hay tipicidad, o sea, por qué ha pasado la malla de la tipicidad, por qué ha pasado la malla de la antijuricidad, por qué ha pasado la malla de la culpabilidad. Eso es imputar. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de imputar solamente narrando los hechos. Juan Pérez el día 3 de abril con un arma de fuego en circunstancias en que estaba en el paradero y sin ningún motivo le metió un balazo a Juan Díaz y lo mató. Estos hechos se encuentran tipificados en el artículo 106 del Código Penal. Y ya está. Y ya está. Eso no es así. Así de fácil no es imputar, pues. Tengo que establecer todo el mecanismo que les he enseñado hoy día. O sea, porque hay acción, porque su acción no tiene ningún eximente, porque no es un acto reflejo, porque ha sido voluntario, porque ha sido en comisión, porque ha sido un hacer. Luego paso a analizar su conducta de matarlo, se tipifica en él porque no ha habido error de prohibición, no ha habido error de tipo, no ha habido error de color. No tengo que analizar todo eso. Y después le pago a reprochar su conducta porque digo que no es imputable. Porque imagínense que yo diga eso y después en el juicio resulte que el abogado venga y me presente un certificado psiquiátrico que es inimputable, cuando yo he tenido 2 años para investigar.
¿Cómo quedo? Oiga, pero usted ha tenido que averiguar si es imputable o no imputable, pues. ¿Cómo usted viene a acusar a una persona y a estas alturas resulta que es inimputable? ¿Se acuerdan de los petroaudios? De León Alegría, 3 años en la cárcel. 3 años. Un abogado pésimo. Esperó 3 años para ir a juicio y recién en juicio plantea prueba prohibida. Cuando debió presentarlo en cualquier etapa del proceso. ¿Sí o no? En etapa preliminar, en etapa de instrucción, usted es el mismo modelo. Recién lo presenta en la acusación. O sea, en juicio oral. Y en juicio oral, cuando debate, lo expulsan la prueba por prohibida. Se acabó el juicio, pues. Se acabó, de libertad. Pero estuvo 3 años en cana. ¿Por culpa de quién? Por culpa de un abogado. Por culpa de un abogado. O sea, que su abogado fue una bestia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tú vas a esperar 3 años para el juicio oral y te sean prohibido? Cuando necesitas sacarlo, la prueba prohibida se puede expulsar en cualquier momento. En el nuevo modelo, ¿cómo expulso una prueba prohibida en etapa preliminar? Audiencia de tutela, pues. Audiencia de tutela. Lo puedo hacer en etapa preliminar como puede ser en etapa preparatoria. Y si se me fue el plazo, lo agarro en etapa intermedia, pues. Ahí lo expulso. Y de repente, eliminando esa prueba se acabó. En el caso Petroaudio, se acabó el juicio. ¿Cuántos años pasaron? Primero, una persona presa. Segundo, ¿cuánto dinero gastó el Estado para que no haya nada? ¿Por culpa de qué? Por culpa de una falta de... Bueno, el fiscal la pasaba linda, porque para él su prueba era Doctor, una pregunta ahí, lo que usted estaba hablando sobre la imputación necesaria, en la etapa intermedia que se hace un control, eso pertenece al control sustancial, ¿no? La etapa de... Claro, el control de acusación. Control formal y control sustancial. No existe control formal ya. Ya no existe. Ya no existe el control. Eso era en el viejo código. ¿Vamos? En el caso que somos abogados litigantes, sí están pidiendo que se haga control formal y sustancial para presentar cuando te dan esos 10 días para hacer unas observaciones. Es que aquí lo que ocurre es... No, a ver. Estamos confundiendo. Una cosa es el control formal y el control sustancial, y otra cosa es la acusación formal y la acusación sustancial. Ya no existe acusación formal. Acusación formal no existe. Todas las acusaciones son sustanciales. El control tiene 2 partes: el control formal y el control sustancial. El control formal, ¿cuáles son? Los elementos de procedibilidad. Que esté bien individualizado, que esté identificado, que las imputaciones sean las correctas, ¿no es cierto? Que sea la persona, esa es la formalidad. Y luego ya pasas a lo que es la sustancial, que haya suficientes elementos de convicción, análisis de los elementos probatorios. Eso sí se da. No confundamos entonces con acusación formal y acusación sustancial. Una cosa es acusación y otra cosa es control. ¿Está claro? ¿Ah? ¿Qué más? A partir de la imputación nacen derechos elementarios. ¿No es cierto? De acusación, defensa y contradicción. La imputación necesaria se da sobre todo en juicio oral, en la acusación. Ahí es una acusación, ahí tiene que ser imputación necesaria. ¿Por qué? Porque tiene que estar identificado y indemnizado. En etapa preparatoria, el fiscal puede hacer imputaciones, pero imputaciones que están basadas en elementos de convicción, no tan fuertes, porque está investigando todavía. Pero cuando vas a acusar, es imputación necesaria. Individualización. ¿Ok? La imputación necesaria. Y claro, cuando recuerden ustedes que el juicio oral, en imputación necesaria, ¿quién acusa? Es el fiscal. El principio estrella del juicio oral es el principio acusatorio. Sin acusación no hay juicio. Sin acusación no hay juicio. En consecuencia, el juicio oral se va a desarrollar de acuerdo a los parámetros de la acusación del fiscal. ¿Okay? Yo acuso a Juan Pérez, se lo acusa a Juan Pérez. La sala no puede decir de paso a su hermano. No, yo a Juan Pérez nomás. Yo lo acuso por delito de homicidio. Oye, pero él también tiene hurto. No, yo lo acuso por homicidio.
presento 3 testigos. No sabes que vengan 5 testigos. No. Yo pongo en el juicio el que pone las chelas, la música, y las hembritas, y la comida, y se fiscal. ¿Está claro? Él es el titular de la acción. La acusación, el juicio se basa en la acusación. Si no hay acusación, no hay juicio. ¿Qué juicio va a ser después si nadie te ha acusado de nada? ¿Ok? Entonces, y se acusa y se hace el juicio solamente por los parámetros de la acusación fiscal. No pueden salir más allá. ¿Ok? Ni recortarlo tampoco. Tienen que ser los parámetros. Cosa diferente era que antes en la sala se podía salir de la acusación, pero no de los hechos. Salía de la tipificación, no de los hechos. Los hechos no cambian, la tipificación puede ser. El fiscal la acusó por homicidio calificado, pero durante el juicio oral no se ha probado. ¿No es cierto? Homicidio calificado, pero sí homicidio simple. ¿Qué hace la sala? Se desvincula de la acusación del fiscal. Nos desvinculamos de la acusación, porque no hay homicidio, está mal tipificado. En otras palabras, la sala se puede desvincular de la tipificación, porque el fiscal hizo una mala tipificación. No se puede desvincular de los hechos. ¿Okay? Los hechos no se pueden vincular. La sala puede decir, el fiscal lo acusó por homicidio, pero en este caso no lo vamos a acusar por homicidio, sino por violación sexual. Pues ese es otro hecho. No puede, pero sí puede decir, me desvinculo porque él acusado por homicidio agravado y durante el juicio se ha probado que hay homicidio simple. En consecuencia, me desvinculo de la acusación en la parte de la tipificación por homicidio agravado y lo sentencio por homicidio simple. Eso pasaba en el viejo modelo. ¿Qué ocurre ahora? Para evitar este tema de la desvinculación, le permiten al fiscal hacer acusaciones alternativas. Claro, ¿sí o no? Entonces el fiscal dice, señor, lo acuso a Juan Pérez por homicidio calificado, pero por si acaso homicidio simple. Claro, si no te pruebo homicidio calificado, mínimo voy por homicidio simple. Entonces, yo hago acusaciones alternativas. Ya la sala no tiene por qué desvincularse. ¿Se dan cuenta? O sea, la desvinculación, en otras palabras, lo han reemplazado por las acusaciones alternativas. ¿No es cierto? Homicidio, por ejemplo, lo acuso por robo, pero por si acaso también por hurto. Ya, porque de repente tengo pruebas fuertes para hurto y tengo por ahí un par de pruebas para hurto calificado, hurto agravado, perdón, pero de repente mis pruebas por hurto agravado no son tan fuertes, pero por hurto simple sí lo tengo fuerte. Entonces, me voy a los dos. Y al final ya en la requisitoria oral, en el alegato final, ya tiene que establecerla con la conducta. Si bien es cierto, yo lo acusé por robo agravado y también por robo simple, sin embargo, en el transcurso del juicio oral, hemos llegado a probar, no el robo agravado, pero sí el robo simple. Entonces yo persisto en el robo simple. Eso ya se hace en el alegato final. En el alegato final, ya el fiscal tiene que decidirse por qué está manteniendo la acusación. Pero la presentación del teoría del caso puede ir en la alternativa. Entonces, nace pues el principio acusatorio, nace la defensa, nace el principio de contradicción. Recuerden aquí, este principio de contradicción en el debate es donde se convierte la evidencia en los medios probatorios en prueba. ¿Ve? Actuación de prueba, ¿no dice? Actúo prueba. ¿Ah? Cuando usted lea una sentencia que dice se ha llegado a establecer en base a tal evidencia, esa sentencia es nula. Porque el juez no puede hablar de evidencias, en las sentencias habla de pruebas. ¿Qué? De pruebas. Obviamente permite una serie de medios de defensa técnica tendientes a cuestionar la validez de la acción penal. Claro, en etapa etapa intermedia, ¿yo qué puedo hacer? Puedo presentar excepciones, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, puedo pedir un principio de oportunidad. Lo que no puedo hacer es pedir una terminación anticipada. No se puede pedir terminación anticipada en etapa intermedia. O lo haces antes, ya no en etapa intermedia. ¿Por qué? Porque la terminación anticipada es un procedimiento especial dentro del código. Tiene sus propias reglas. ¿Ok? Vamos. Entonces, en etapa intermedia, tú puedes pedir todo eso. Te puedes tumbar la prueba. Pero puede ocurrir que en etapa intermedia no te pasen una prueba.
que para ti es importante, pero no te lo pasó el juez. Y uno ya tiene que proyectarse a futuro. ¿Qué pasa si lo sentencia? Y esta prueba es fundamental. Voy a apelar, ¿cierto? O el fiscal, ¿qué pasa si lo declaran inocente? Y esta prueba después me la rechazado. Yo tengo que proyectarme a que tengo que apelar. Entonces, esa prueba yo la puedo utilizar en apelación. Pero ¿cuál es el requisito sine qua non? Una prueba que ha sido rechazada en etapa intermedia, ¿la puedo utilizar en juicio? No. En apelación sí. Pero ¿cuál es el requisito sine qua non? Que me haya reservado el derecho. Señor fiscal, esa prueba no pasa. Está bien, me reservo, que quede en acta, señor. Me reservo el derecho. Me voy a juicio, señor. Esta prueba. El abogado corre entre lado. El fiscal no se resuelve el derecho. Señor fiscal, actas, ¿se resuelve el derecho? Sí, señor. Acá está. Sí procede. ¿Se olvidó de resolver el derecho? Señor, usted no se resuelve el derecho. Lo siento, ya no hay nada que hacer. Usted debió reservarse el derecho. Detalles, ¿ah? Pequeños detalles. Que son parte de qué? De todos los derechos elementales. Para las partes, no solamente para el acusado, para la defensa, para todas. Porque recuerden que a nivel del juicio el fiscal es una parte más. ¿Sí? Permite la interrupción de una serie de medios que decía técnica, excepciones, todo lo que tuviera. Nace la posibilidad que usted por eso solicite la adopción de medidas de exclusión personal y o real. Prisión preventiva, embargos, incautaciones. Todo a partir de una imputación. Mi imputación primaria, ¿qué hacen normalmente los fiscales? Piden prisiones preventivas. Lo que pasa es que estamos abusando de las prisiones preventivas. Y eso ya es malo. Siempre cuando vayan a una prisión preventiva, siempre exijan que les prueben la proporcionalidad, la urgencia y la necesidad. Siempre. Ahí está, en rojo lo he puesto. Si es que no se precisa qué modalidad delictiva es la que se imputa al procesado y en qué tipo penal encaja su conducta, sin duda se pondrá el principio de imputación necesario. La imputación tiene que ser clara. Nulo crimen, nulo problema, sine lege previa. Ello que significa que el relato fáctico que sirve para construir la hipótesis de imputación se adecue a los alcances del tipo penal. Recuerden, en una teoría del caso, en una imputación necesaria, ¿qué tenemos? ¿Qué ahora le llaman presentación de la teoría del caso? ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver. Teoría del caso. La teoría del caso tiene sus partes. La teoría fáctica, la teoría jurídica, la teoría probatoria y la petición. En otras palabras, esa es imputación. Tengo que establecer los hechos claros, concretos, que no sean oscuros. Después tengo que establecer todo lo que es, si hay acción, antijuricidad, ¿no es cierto?, tipicidad, teoría jurídica. Y después decir, estos hechos los voy a probar con tales elementos probatorios. Estamos, recuerden, en etapa intermedia, no hablamos de pruebas, elementos probatorios. Lo voy a probar con la manifestación de fulano de tal, solamente anunciarlo. Con la pericia tal, con tal, ya después lo discutiremos. Después que hago anuncio de mis pruebas, ofrecimiento de pruebas que se llama, la otra parte ahí se discute si las pruebas son lícitas o no. Y siempre se termina, cuando presenta la teoría del caso, con una petición. El fiscal termina pidiendo pena y reparación civil y el abogado normalmente pide absolución. En el nuevo proceso, el fiscal está obligado a presentar teoría del caso. El abogado, si quiere, es facultativo. En el viejo modelo, el abogado ni siquiera estaba facultado. El único que hablaba era el fiscal. Porque ahí no se llamaba presentación de la teoría del caso, se llamaba requisitoria oral del fiscal. Que es lo mismo, la presentación de la teoría del caso es lo que en el viejo modelo se llama
requisitorio oral. Porque en nuestro requisitorio oral tiene que hacer esto: establecer teoría fáctica, o sea, cuáles son los hechos, establecer tu teoría jurídica, o sea, anticuricidad, antiplicidad, culpabilidad, probatoria, qué elementos de prueba tiene, y terminar pidiendo pena y reparación civil, que es lo mismo. Si no querían cambiar el nombre, pues un nuevo moderno. ¿Recuerdan ustedes el proceso de Fujimori? Cuando está San Martín, Prado Saldarriaga, que va a venir el maestro Prado Saldarriaga, y el príncipe, cuando termina de hacer su requisitoria oral, el fiscal Peláez, que fue fiscal de la Nación, Nakazaki le dice al presidente: señor presidente, por equidad, la defensa quiere presentar su teoría. ¿Qué le dijo San Martín? No es un problema de equidad, señor, es un problema de modelo procesal. Y este juicio se está llevando a cabo bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales de 1940. Y en ese modelo no existe presentación del caso del abogado de defensa. Siéntese, pero... Y eso que Nakazaki es un buen abogado, pero San Martín es el oráculo. ¿Qué tiene que tener nuestra imputación? Principio de legalidad, obviamente. Principio de defensa, tiene que defenderse. Principio de contradicción. Principio de motivación. ¿Eh? Tengo que darle, toda mi imputación necesaria tiene que estar dentro de los márgenes de la ley. Tiene que ser delito. El delito tiene que haber sido, el tipo penal tiene que haber sido establecido antes que comete el delito. ¿Okay? La sanción tiene que haberse establecido antes que vaya a juicio. El principio de defensa, tengo que darle defensa. ¿Para qué es importante mi imputación? Justamente para esto, pues. Para que se pueda defender, pues. Si no, ¿de qué te defiendes? Si no sabes de qué te han acusado. ¿Sí o no? Lógico. Para eso es la imputación necesaria. Fundamental para que tú te defiendas. Porque yo me pueden acusar con una acusación vaga, no sé qué me defienden. Me acusan de 3 delitos y no sé cuál es la imputación. Señor juez, la imputación del fiscal es oscura, la imputación no es clara, no dice exactamente lo que ha hecho mi patrocinado, etapa intermedia, derecho de defensa. Tiene que ser clara la imputación. ¿Ah? Y obviamente el principio de contradicción, que contradice toda la audiencia. La motivación es que todo tiene que motivarse, ustedes lo saben, y obviamente el principio de oralidad, que es el principio del nuevo modelo procesal. Ahí está. Fíjense ustedes, este redondo donde salió el análisis de la acción. ¿Qué analizamos de imputación? Análisis de la acción. Análisis de publicidad. Análisis de antipublicidad. Hasta aquí hablamos de injusto. Una vez que hemos terminado acá, delito. Para que haya delito tiene que haber culpabilidad. ¿Vamos? Para que haya delito. Para hablar de delito, tiene que haber culpabilidad. O sea, tiene que haber responsabilidad. O sea, que la persona no sea imputable, porque es un delito. O sea, aquí no le puedo reprochar su conducta. Diferente si lo puedo sancionar después. Ese es otro tema, esa es la punibilidad. Pero hablar de delito, se tiene que cumplir 3 estatutos. Hasta acá, injusto penal nada más. Por eso que viene la gran discusión en lavado. En tipo penal habla de acto ilícito, previo, no habla de delito. Se habla de ilícito, habla de injusto penal. No necesito que el autor del delito fuente se haya hallado culpable, porque la ley no me habla de delito, me habla de ilícito. Y el ilícito es injusto penal. Y ese es el gran debate. ¿No? Ese es el gran debate. ¿Ah? ¿Qué más? El título de imputación. El título de imputación. Debe rechazarse aquellas imputaciones que no precisan ni definen el título de imputación. Participación de... Es decir, autor, partícipe, instigador. ¿Cuál es el título de imputación? ¿De qué me acusas? Ya está, me acusas de eso, pero ¿de qué? Pues, ¿cuál es el título? ¿Eres autor? ¿Eres cómplice? ¿Eres instigador? ¿Cómplice primario o secundario? Título de imputación.
O sea, no solamente tengo que decirle que su conducta encaja en el tipo penal, no solamente tengo que decirle que su conducta es antijurídica, que su conducta es reprochable, sino que tengo que decirle cuál es su grado de participación en el acto criminal. ¿Eres autor inmediato, autor intelectual, autor directo, lo que ustedes quieran? ¿Cómplice primario, cómplice secundario o eres instigador? Título de imputación. El problema es que a veces, cuando va el proceso, a todos le ponen autores. Y a veces en un acto criminal no todos son autores. Porque el autor es el que tiene dominio del hecho, nada más. Y puede que no todos tengan dominio del hecho. Por ejemplo, el Campana en un asalto. En Campana no tiene dominio del hecho. No tiene dominio del hecho. Campana, cómplice primario. Salvo que haya participado en la ideación del delito. Salvo que haya estado en la reunión previa, en la conspiración, como dicen algunos los americanos, y ha estado y sepa de qué se va a tratar y sepa cuál es su actuación dentro de ese acto criminal. Si él sabía y ha sido parte de la planificación del delito, sí tiene dominio del hecho. Y estamos hablando de coautor. Pero si no, no. Porque a veces los delincuentes planifican todo y dicen, oye, llama a fulano de tal, ya compadre, ¿quieres ganar un billete? Mañana tal, tú te paras en la esquina, compadre, y nos avisas cualquier cosa. Campana.